Muy bien, chicos, buenas tardes para todos. Hoy pues reiniciamos labores atendiendo pues a que las 3 semanas anteriores estuve pues participando en las movilizaciones del paro nacional. Ya hoy me vuelvo a reincorporar, entonces vamos a iniciar la guía número 3. Antes de comenzar, quisiera aclararles algunos aspectos sobre el primer periodo que pasó. Algunos estudiantes en el boletín les llegó la información de 0,0 o no evaluado. Eso no significa que hayan sacado 0. Recuerden que ese 0 no existe como tal como nota. Ese 0,0 indica que usted quedó pendiente de algún elemento del periodo y por eso quedó como no evaluado. En la semana 10, y el director de grupo les explicó en la entrega de boletines, va a haber un espacio para planes de apoyo y de recuperación para esas personas que están como no evaluadas en el primer periodo con los pendientes. Listo. ¿Quedó clara la información? Sí. Bueno, entonces ya saben que en la semana 10 se va a hacer entonces un plan de apoyo para estas personas que todavía quedaron con actividades o notas pendientes del primer periodo. No significa que les haya quedado en 0,0, sino que quedaron con un pendiente, entonces por eso se les pone no evaluado. ¿Listo? Bueno, entonces a comenzar con la guía 3. Bueno, en la guía 3 continuamos pues con el concepto de movimiento. Voy a compartir. Entonces continuamos trabajando el concepto de movimiento. Esta vez vamos a hablar de movimiento acelerado. Es decir, ya no es un movimiento en donde el cuerpo conserva su misma velocidad, sino que es un movimiento en donde ya la velocidad está cambiando. Entonces, como experimento nos proponen estudiar la caída libre de los objetos. ¿Qué es caída libre? Es cuando yo cojo un objeto desde cierta altura y lo arrojo. Listo. En el primer momento entonces nos ponen a hacer un experimento de un balón, una bola de papel, bueno, varios objetos, los cuales se van a lanzar libremente. Antes de hacer ese experimento, vamos a poner dos planos de comparación. Por acá. Me dice si se está viendo el tablero. Sí, sí. Una bola de acero y una hoja suelta, es decir, sin arrugar, una hoja completa. ¿Cuál de los dos cae primero? La bola de acero. La bola de acero. Entonces por acá responden que la bola de acero caería primero. Primero cae esta y después cae la bola suelta. Vamos a hacer un segundo plano de comparación. Si es una bola de acero, o sea, la misma bola de acero, y una hoja arrugada, ¿sucederá lo mismo? Primero cae la bola de acero. ¿Cuál cae primero, la bola de acero o la bola arrugada? O la hoja arrugada, perdón. Profe, pues yo diría que seguiría cayendo primero la bola de acero. Acá dicen que primero cae la bola de acero y luego la hoja arrugada. Sigue ganando la bola de acero. Vamos a un segundo, a un tercer momento. Una hoja suelta versus una hoja arrugada. ¿Quién cae primero? La hoja arrugada. Cae primero la hoja arrugada. Resulta que esta misma pregunta se la hizo Galileo por allá en el siglo XVII respecto a los cuerpos. ¿Qué cuerpo cae primero? Dependerá la masa, tendrá que ver su forma, tendrá que ver su peso, tendrá que ver su densidad. Es decir, se hizo varias preguntas respecto a la caída de los cuerpos. Voy a poner un video para que vamos familiarizándonos con lo que estamos viendo aquí.
Coge una pluma y un martillo, ponlos a la misma altura y suéltalos. ¿Quién llega antes al suelo? Bueno, obviamente el martillo, pero quítale el aire a la habitación y todo tipo de rozamientos. ¿Quién llega antes? ¿Algo que pesa mucho o algo que pesa poco? La verdad es que me aburre un poco deciros la respuesta. Hay tantos vídeos mostrándolo en cámaras de vacío o incluso en el espacio que creo sonar repetitivo. Sí, caen a la vez. Lo puedes ver de manera cutre también en tu casa. Si tiras un libro y un folio al suelo, verás que el folio tarda más en tocar el suelo. Pero si colocas el folio encima del libro para aplacar el rozamiento con el aire, caen a la vez. La pregunta aquí es, ¿por qué pasa esto? ¿No es poco intuitivo que todo, sin importar su peso, caiga siempre al mismo ritmo? Lo es. Es más, es súper extraño. Un hecho que hace que la gravedad se convierta en el bicho raro de las interacciones y un misterio que no fue resuelto hasta que la relatividad general entró en escena. Ojo, porque aquí va el enigma más antiguo de toda la física. Pensemos primero en alguien no tan raro para que entendáis el problema. La fuerza eléctrica. Imagina que en medio del espacio hay una gran bola metálica cargada eléctricamente, una especie de estrella de la muerte, solo que ahora es más de la muerte. Ahora piensa que flotando sobre su superficie tenemos un martillo y una pluma. Olvidaos de la gravedad por un momento. Si soltamos a estos dos, ¿quién va a chocar antes contra el suelo? La respuesta depende de dos propiedades. La primera es la carga eléctrica. La carga que posee un cuerpo, esencialmente, es cuánto es capaz de perturbarle una cierta interacción. Cuanto más alta sea la carga de una cierta fuerza, más intensamente le va a afectar. En este caso, cuanto más cargado eléctricamente esté, más fuerte va a ser la interacción eléctrica, más va a ser acelerado y antes va a chocar contra el suelo. Resulta que nuestra pluma tiene la misma carga eléctrica que el martillo, por lo que no sabemos quién va a ganar. Pero por otro lado tenemos a la masa inercial. La masa inercial, o simplemente masa, refleja la dificultad que hay de mover algo o de hacerlo parar de moverse. Si la masa de un cuerpo es muy baja, quiere decir que con fuerzas pequeñas puedes acelerarlo muy rápido. Si su masa es alta, quiere decir que se necesita de fuerzas muy grandes para hacer que acelere de la misma manera. Mover un dardo con una mano es fácil, mover un camión con una mano es difícil. Mayor la masa, mayor la resistencia. El martillo es mucho más pesado que la pluma, tiene mucha más masa. Así que aunque la pluma y él sientan la misma fuerza, a él le cuesta mucho más arrancar a moverse rápido, por lo que la pluma le gana y choca contra el suelo mucho antes. Pero oye, la situación podría haber sido distinta. El martillo podría haber estado mucho más cargado que la pluma y con ese extra de fuerza haberla superado. O en vez de utilizar un martillo tan grande, haber usado uno más ligero y fácil de mover, lo que hubiera sido una ventaja. Como veis, es todo una lucha entre cuánta es la resistencia a moverse y cuánto le afecta la fuerza implicada. Podrías pensar en principio que la gravedad juega el mismo juego. Al igual que la fuerza eléctrica tiene su propia carga, la carga eléctrica, la fuerza de la gravedad también debería tener su propia carga, la carga gravitatoria. Si tienes mucha carga gravitatoria, la gravedad te perturba mucho y te acelera con intensidad. Si tienes poca, ni te enteras de que está presente. Así que volvamos a nuestro caso clásico del martillo y la pluma. Si los soltamos, ¿quién tocará antes el suelo? Pues la realidad es que si vemos la situación en términos de su masa y su carga gravitatoria, vemos que el martillo tiene mucha masa, pero a la vez tiene mucha carga gravitatoria. Y por su lado la pluma tiene muy poca masa, pero a la vez tiene muy poca carga gravitatoria. Uno es muy pesado, pero le afecta mucho la gravedad, y la otra es muy ligera, pero la gravedad le influye muy poco. Resultado, los dos efectos se igualan y caen a la vez. Y esto no es especial de este caso concreto. En cualquier escenario de objetos cayendo que se te pueda ocurrir, siempre sucede que los objetos con más masa tienen también mucha carga gravitatoria, y los objetos con menos masa también tienen poca carga gravitatoria, lo que hace que todos los objetos caigan al mismo ritmo. Este es el gran descubrimiento que hizo Galileo. Resulta que la carga gravitatoria de cualquier objeto siempre se equilibra con su masa, de modo que los dos efectos, resistir moverse y ser influenciado por la gravedad, se cancelan y todos los cuerpos caen a la vez. La carga gravitatoria es siempre igual a la masa inercial. Este es el principio de equivalencia débil, y por eso nadie dice carga gravitatoria cuando se habla de planetas girando o manzanas cayendo.
Ya que son iguales, es más económico quedarte con una de las cantidades y usarla todo el rato en todos los casos. Por mucho que masa y carga gravitatoria sean dos conceptos muy diferentes, en la práctica resultan ser lo mismo. Y eso es algo muy raro. Todas las fuerzas fundamentales que conocemos tienen sus propias cargas, unos números únicos que nos dicen cuánto te influye la interacción, totalmente separados de tu resistencia a moverte, tu masa. Pero en el caso de la gravedad, estos dos números extrañamente coinciden siempre, algo que hemos confirmado con precisión en muchos experimentos a lo largo de la historia. El principio de equivalencia débil nos ha acompañado desde el nacimiento de la física, apuntándonos que había algo especial y diferente con la gravedad, un fenómeno que parece una fuerza, pero que realmente tiene un origen mucho más alucinante. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabéis. Bueno, entonces ahí nos hablan pues de el descubrimiento de Galileo. En la hoja abierta, obviamente como nos decía el compañero, nos tiramos una hoja totalmente abierta versus un cuerpo. Obviamente el cuerpo, no sé si se da de la casita, se está viendo, el cuerpo que supuestamente es más pesado, pues aquí en este caso el marcador va a caer primero. Sin embargo, si yo arrugo la hoja, es decir, le estoy quitando la resistencia del aire. Recuerden que nosotros vivimos en un medio gaseoso y ese gas es el aire. Pero si yo quito esa resistencia, vamos a observar lo que hizo Galileo. Los tiró de la misma altura y observemos que los dos cuerpos se están moviendo de la misma manera. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Galileo? Galileo llegó a la conclusión de que todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la misma aceleración. A esa aceleración se le conoce con un nombre muy famoso. ¿Quién me lo dice? Por ahí en el video lo mencionaron. ¿Cómo se llama esa fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra y que hace que los cuerpos caigan? Gravedad. La gravedad, muy bien. Entonces los cuerpos, independientemente de lo que pesen, miren por ejemplo en el ejemplo del marcador y la hojita, si la hoja está arrugada, pues los dos objetos van a caer al mismo tiempo, sin tener importancia la masa. Galileo en ese experimento lo hizo en la Torre de Pisa. Él se subió a la Torre de Pisa, allá tiró varios objetos, entre ellos balas de cañón, balas de varios tamaños, y encontró que todos los objetos, sin importar su masa, caían al mismo tiempo, o sea, se aceleraban de la misma manera. Ya en una hoja plana, cuando hay una hoja plana como esta, ahí no solo está actuando la gravedad, sino que estaría actuando la resistencia del aire. El aire le hace una fuerza hacia arriba, lo que impide que se caiga más rápido. Pero la gravedad como tal hace que todos los cuerpos caigan al mismo tiempo. Entonces, el desarrollo de esta guía tiene que ver entonces con ese experimento central de caída libre. ¿Listo? Bueno, estas preguntitas hay que responderlas según lo que acabamos de ver. Ese experimento lo pueden reproducir en casa. Ustedes mismos pueden tirar varios objetos de varias formas, tamaños y pesos y mirar qué sucede con cada uno de ellos. ¿Listo? Estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahora sí. Este no es este. Entonces, en el segundo momento, recordemos, la página 2 hay unas preguntitas que hay que responder de ese experimento. Hay que responderlas pues, según lo que ustedes observen en sus casitas. El segundo momento es el experimento de Galileo, la Torre de Pisa. Y aquí me muestran varios elementos. Me están dando varios momentos de ese experimento. La altura, el tiempo y la velocidad en cada uno de esos momentos. Observemos que al cabo de un segundo, cuando yo dejo caer un cuerpo en caída libre, es decir, que yo lo suelto desde un edificio, desde una altura, después de un segundo de ese cuerpo, ¿cuánto ha recorrido de distancia? ¿Cuánta altura ha recorrido? 4.9. No se ve la pantalla. Al cabo de un segundo, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo? Aquí me lo están indicando, mire.
4.9. 4.9 segundos. Eso indica que después de recorrido un segundo el cuerpo en caída libre, o sea, está cayendo, imaginémonos un cuerpo que se lanza desde un edificio muy alto, después de un segundo ya ha recorrido 4.9 metros. Al cabo de 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 19.6. 19.6, mire que se va creciendo esa altura, mire, cada vez va creciendo. Al cabo de 3 segundos, ¿cuánto? 44.1. 44.1, al cabo de 4.78, al cabo de 5, 122. Mire que esa distancia es cada vez más y más y más grande. Eso me indica que ahí no hay un movimiento uniforme, es decir, que la velocidad no es constante, sino que la velocidad está cada vez que... ¿Qué está pasando con esa velocidad? Aumenta. Va aumentando. Mire que aquí en la tercera columna me están diciendo cuál es la velocidad de ese cuerpo cada que va avanzando. Cada que va cayendo, esa velocidad va aumentando. El que va aumentando esa velocidad es la fuerza de gravedad que le está haciendo el cuerpo. El cuerpo está experimentando una fuerza y esa fuerza hace que esa velocidad se incremente, se incremente y se incremente cada vez más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en esta tablita? Aquí me están diciendo, mire, hay que descubrir cuánto vale este valor acá en esta columna. Ese valor me están diciendo aquí que es en metros por segundo cuadrado. O sea, ¿qué me está indicando esta columna? Me está indicando cómo varía la velocidad en el tiempo. ¿Cuánto es esa variación? O sea, ¿cuánto es esa división? ¿Cómo se hace? Entonces yo les voy a dar aquí, vamos a hacer los 3 primeros datos, ustedes lo hacen en la casita, los otros 3. Inclusive ya haciendo los 3 primeros, uno puede incluir los otros. No sé si alguien ya ha adelantado esta partecita. Vamos por acá. Vamos a colocar aquí los primeros 3 datos. Altura, tiempo, velocidad. 0, 0, 0. 4.9, 1 segundo, 9.1. El otro es... El cuarto es 44.1, 3 y 29.40. Entonces, vamos a resolver esos 3 primeros datos. Ahorita en el descanso te atiendo, listo. Entonces, lo que me están pidiendo ahí en esa tablita es completar esta formulita. Vamos a coger la velocidad final menos la velocidad inicial y la vamos a dividir por el tiempo final y el tiempo. Listo. Para el primer datico, pues ese dato pues sería 0 porque no tengo ninguna información. Listo. Pero para el segundo sí lo puedo obtener. Cuando me hablan de velocidad final y velocidad inicial, en este caso la velocidad final es 9.81 y la velocidad inicial es 0. El tiempo final, perdón, inicial es 0 y el tiempo final es 1. Es decir, hay que hacerlo por estos 4 datos. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Es decir, que el primer dato, o sea, el primer dato que yo voy a llenar, ¿cómo lo hago? Velocidad final, ¿qué valor tiene? 9.81. 9.81 menos velocidad inicial, ¿qué valor tiene? 0. 0, y con 0 metros por segundo, dividido tiempo final, ¿qué valor tiene? 1. 1. 1 menos tiempo final, ¿qué tiene? ¿Cuánto? 0. 0. Listo, entonces mire cómo quedó la resta de arriba, 9.81 menos 0. La resta de abajo, 1 menos 0. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, 9.81 menos 0, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto da 9.81 menos 0?
Tengo 9 confites y no me han quitado ninguno. ¿Cuántos me quedan? Yo tengo los mismos 9.81. Y 1 menos 0 me queda 1. Es decir, que aquí la división me queda 9.81 dividido 1. Y 9.81 dividido 1, ¿cuánto es? Todo número dividido por 1, ¿cuánto queda? El mismo Da el mismo número. resultado. El mismo número, o sea, 9.81. O sea que el primer cambio de velocidad dio 9.81. Ese es el que coloco yo aquí en la segunda fila. 9.81. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Sí, profe. Si voy a hacer el segundo, perdón, el tercero, porque el primero pues es 0. Primero da 0, el segundo da 9.81. Si voy a hacer el siguiente, entonces ya estos no juegan. ¿Ya quiénes son los que juegan? Este sería el inicial, este sería el final, este sería el final, este sería el final. Jugarían estos 4 de acá. Entonces volvemos a hacer la operación. Velocidad final, ¿cuánto es? 19,62. 19.62 menos velocidad inicial. 9,81. 9.81. Todo eso dividido. Tiempo final, 2. 2 segundos. Tiempo inicial, 1 segundo. 1 segundo. Si resto 19.62 menos 9.81, eso me queda 9.81. Dividido 2 menos 1. ¿A dónde quito 1? 1. Y 9.81 dividido 1. 9.81. 9.81. O sea que aquí el cambio de velocidad también dio 9.81. O sea que el segundo dato, el tercer dato, perdón, también sería 9.81. ¿Alguna pregunta capciosa? Ahora necesidad hacer el tercer cálculo. Si siente la necesidad, lo hacemos. Entonces ya aquí, velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. Velocidad final, 29.43 menos 19.62 dividido 3 menos 2. Que estoy tomando estos 4 datos de acá. 29.43 menos 19.62, ¿cuánto me da eso? .43 menos 19.62. Me volví a dar 9.81. 9.81 dividido 3 menos 2. 1. Y 9.81 dividido 1, ¿cuánto da? 9.81. 9.81. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto darán los otros 10 datos que están poniendo ahí? Sin necesidad de hacer cálculos. 9.81, ¿no? En todos los casos dan 9.81. Entonces, mire, lo que quiero llegar es que en la medida que el cuerpo va cayendo, va aumentando todo. El tiempo aumenta, 1, 2, 3, 4, ta. La altura va aumentando de manera exponencial. ¿Qué significa de manera exponencial? O sea, cada vez más grande, 4.9, 19.6, 44, por ahí llega un momento que llega así, es decir, la altura aumenta. La velocidad también aumenta. Pero el cambio de velocidad, esto significa cambio de velocidad, el cambio de velocidad permanece siempre constante, siempre va a 9.81. La pregunta, si ese número se repite tantas veces, ¿ese número de qué me estará hablando?
¿Qué me estará diciendo ese número? ¿Qué representará físicamente en el concepto de la física ese número? ¿Qué representará ese 9.81 que se repite aquí en toda esta tabla? 981, 981. ¿Qué representará ese número? Volvamos a retomar. Recuerde que estamos hablando del experimento de Galileo. Él está arrojando cuerpos desde cierta altura y está midiendo cómo cambia la altura, la velocidad, el tiempo cada vez que esos cuerpos caen. Y en ese experimento él encontró que la variación de la velocidad es la misma, 9.81, que es representar ese valor. ¿Qué estaría midiendo Galileo ahí? La velocidad. ¿La qué? La velocidad. Él mide la velocidad. Aquí le está midiendo, mire, la velocidad es esta. Observen aquí la tablita. La velocidad es la tercera columna, 0, 981. Esa velocidad va aumentando. Pero encontramos que el cambio de velocidad, o sea, no la velocidad, sino el cambio de velocidad daba siempre el mismo valor, 9.81, 9.81, 9.81. ¿Qué será lo que representa ese 9.81? ¿Qué significará? ¿Qué se va a encontrar Galileo ahí con ese experimento? La fuerza gravitatoria o algo así, no sé. ¿La qué? Por ahí dijeron algo, ¿la qué? La fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, muy bien, algo cerquita. Ahí estamos encontrando la aceleración de gravedad. Resulta que la aceleración de gravedad, o simplemente llamada gravedad, es la aceleración con la que se mueven los cuerpos. Esta se mide en metros por segundo cuadrado. Mire que mientras la velocidad se mide en metros por segundo, la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Y ese valor de 9.81 me está diciendo es cómo se aceleran esos cuerpos debido a la gravedad. Y ese valor es de 9.81. Entonces, lo que estamos encontrando ahí en esa tablita no es otra cosa, sino que la aceleración de gravedad. La aceleración gravitacional. Que para el caso de la Tierra, esa aceleración gravitacional para el caso de la Tierra, según lo que vimos aquí en el experimento que estamos midiendo, ese valor es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese número me indica es qué tanto está cambiando la velocidad en la medida que un cuerpo cae en el tiempo. Es decir, que cada segundo la velocidad aumenta 9.81. ¿Quedó claro? Sí, profe. Si nos vamos a la Luna que es un planeta más pequeño, ¿será que este valor será ya más pequeño o más grande? En la Luna, que es un cuerpo celeste más pequeño, ¿será que este valor será más pequeño que este número o más grande que este número? Más pequeño porque ¿Será? menos gravedad. Exactamente. Por ejemplo, en la Luna la gravedad tiene un valor de 1.6 metros por segundo, la gravedad de la Luna. Significa que los cuerpos allá caen más lento, es decir, un cuerpo allá se demora mucho más en caer que un cuerpo en la Tierra. Si nos vamos a Júpiter, en Júpiter la gravedad es de unos 24 metros por segundo cuadrado. O sea, es mucho más grande que la de la Tierra. ¿Qué significa? Que en Júpiter, ¿cómo caen los cuerpos? ¿Rápido o lento? Lento. Muy rápido. Muy rápido. Es una gravedad mucho más grande que la de la Tierra. ¿Listo? Entonces ahí en esa partecita de la guía, recuerden que hay que llenar esa tablita. Ya les di la pista de cómo hacerlo. En esta parte de la guía, entonces hay que llenar la tabla y hablar de ese valor. Entonces, ¿qué puedes decir de la variación de la altura respecto al tiempo? Bueno, ahí hay unas preguntas que hay que hacer. ¿Cómo varía la altura con el tiempo? ¿Varía de manera uniforme o varía de manera exponencial? ¿Quién me dice? Uniforme. ¿Cómo cambia la altura? Mire, la variación de la altura con el tiempo.
Si es de manera uniforme. No. Miren cómo son los números cada vez que pasa el tiempo. Arrancó poquito, 4.9, 19, 44, 78, 122, 176, 240. O sea, cada vez va dando unos pasos más gigantes. ¿Esto da cuenta de que es uniforme o no? No, no lo es. No es uniforme. De hecho, esto me está dando cuenta de que es un movimiento acelerado. Cada vez el recorrido cada vez que pasa el tiempo se hace mucho más grande. ¿Listo? Ahí sería la respuesta a esa pregunta. Entonces, no es uniforme, sino que es un movimiento acelerado. Considera la variación de la velocidad constante. ¿Qué fue lo que nos dio acá? ¿Nos dio siempre el mismo valor, sí o no? Sí, O sea que es constante, sí o no, la variación de la velocidad. sí. Bueno, entonces esa variación, ¿cómo la llamaríamos? Lo acabé de decir. Aceleración gravitatoria. La aceleración de gravedad. Muy bien. ¿Qué se puede concluir o el último resultado? Bueno, esto sí se los dejo a criterio de cada uno. La conclusión, cada uno va a escribir entonces una conclusión de lo que se hizo pues en esa gráfica. Aquí hay que hacer entonces un gráfico de posición versus tiempo. En el punto 5, me explico. Es decir, vamos a graficar esta altura versus el tiempo. Yo les voy a ayudar aquí un poquito en el tablero para que vean cómo se hace esa gráfica. Entonces, cuando me hablan de posición, me están hablando de altura, es decir, este 4.9, 19.6, 44, 78, o sea, esta es la posición y este es el tiempo. Por acá. Entonces, si yo voy a graficar posición y tiempo, en el eje Y voy a graficar altura, y altura en metros, y en el eje X vamos a graficar tiempo. Entonces, el tiempo sí va variando de manera uniforme, sí va variando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Segundos. La altura sí presenta un comportamiento diferente. El último número es 490. Entonces vamos a hacer de 50 en 50. 150, 200, 250, 100, 350, 400, No, güey. un poquito más grande, dígame. Puede correr la cámara más a la izquierda, que no se ve ahí. La cámara más a la izquierda. Así. Recuerden que el celular hay que acomodarlo horizontal para que se vea. Si lo tiene vertical no se ve todo. ¿Listo? ¿Ya lo lograste ver? Sí, pero Entonces le dicen, vamos al primer dato. El primer dato es 0,0. El 0,0 yo lo ubico acá. Segundo dato, en un segundo me dice que recorrió 4.9 metros. O sea que en un segundo ni siquiera llegó acá al 50, sino que está por acá arriba. Llegó a 4.9 metros. Un poquito más arriba del 0. En 2 segundos llegó a 19.6. 2 segundos. 19.6 está como por acá en la mitad. Antes del 25. A los 3 segundos, 44. A los 3 segundos está por acá debajo del 50, 44. A los 4 segundos me dice que es 78.5. Antes del 100, por acá. A los 5 segundos me dicen que es 122.6. 122, por acá más o menos. Listo. A los 6 segundos, 170. 170. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a graficar la posición altura versus el tiempo. Si yo uno esos puntos, observen lo que me da. Ustedes lo van a hacer obviamente con el resto de puntos. ¿Qué sucede con esa gráfica? ¿Es una recta sí o no?
¿Da una recta, sí o no? Profe, el tiempo y la distancia como equivalentes. ¿La última qué? El tiempo y la distancia son equivalentes. El tiempo y la distancia son equivalentes. Bueno, no entendería tu punto de vista. No veo dónde está la equivalencia del tiempo y la distancia. Aquí la distancia representa un valor y aquí el tiempo otra cosa. Yo lo que quiero que vean es esta gráfica, cómo aparece ahí más o menos que esté dando, curva o recta. Pues, profe, no equivalentes, sino que aumentan las dos al mismo tiempo, ¿me entiende? Aumentan al mismo tiempo, están aumentando en el mismo intervalo. Mire que él arranca aquí despacio, luego cada vez va aumentando. Sí será equivalente. Bueno, eso ya se los dejo entonces de análisis a ustedes. Entonces, para terminar, porque ya se nos cerró aquí el tiempo, para terminar, entonces recuerden que esta tablita hay que completarla. Vamos a responder estas preguntas y vamos a hacer una gráfica de posición versus tiempo. La siguiente clase, entonces, vamos a analizar todo respecto a esa gráfica. ¿Listo? Dejemos entonces ahí por el día de hoy. ¿Listo, chicos? Hasta luego, profe. Pues, No, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. chao, pues.